Despierta Mentes y yo soy Ana Lucía Bobadilla, tu coach y anfitriona. Y por si nadie te lo ha dicho, gracias por despertar el día de hoy. Estamos a 27 días del 2024 y este es el episodio número 73 de los 100 días antes del 2024, el reto de Despierta Mentes. Y hoy vamos a hablar del aprendizaje. Vamos a hablar muchas cosas y lo primero que les quiero decir es, y tal vez lo hablamos el día de mañana, no es cierto que los únicos métodos de aprendizaje son visual, de escucha, kinestésico. Hay muchísimo tema sobre eso. Y si ustedes en su trabajo, las personas sobre todo que trabajan dando entrenamientos, se están basando en quiénes son visuales, quiénes son auditivos, quiénes son kinestésicos para dar entrenamiento, pues lo primero que les voy a pedir es que se actualicen en las teorías de aprendizaje, sobre todo en adultos. Pero ese no es el tema de hoy, probablemente lo hablemos el día de mañana. Hoy les quiero hablar un poco acerca de cómo pasamos todo este proceso de un montón de episodios, 70 y pico episodios ya a este punto. ¿Qué hacemos con esa información? ¿De qué sirve saber todo esto? Y ya tenía planeado este día para el día de hoy, pero creo que siempre busco y le pido a Dios, el universo, la naturaleza, la fuerza Jedi o lo que quieran, que cuando yo ya tengo pensado un tema, pues llegue a mí cierta información o cierta inspiración o ciertas ideas. Y justo veía un TikTok súper interesante acerca de este tema similar. Así que no conozco el creador, no lo guardé, pero sí tengo la idea y les voy a decir que esta primera idea que les voy a compartir no es mía. Resulta que nosotros vamos aprendiendo cosas, leemos libros, oímos podcasts, tenemos conversaciones, nos apuntamos a un seminario, a otro seminario, a otro seminario. Vamos con el psicólogo, con el coach, hacemos talleres, hacemos mil cosas y vamos por ahí por el mundo de dos formas. Y esto fue lo que me gustó muchísimo. Vamos por el mundo y el aprendizaje y el desarrollo personal como turistas o como viajeros. ¿Y cuál es la diferencia de una y del otro? Cuando somos turistas, queremos conocer todo lo más que podamos y vamos ahí despertándonos súper temprano y pasamos 2 minutos en cada lugar importante. No experimentamos, sino que conocemos la información, conocemos los lugares. Mientras que cuando viajamos con la bandera de viajeros, pues no nos importa no recorrer 5 países en 20 días cuando viajamos a Europa, sino nos tomamos un poco más el tiempo para conocer, para caminar, para apreciar, y no importa que hagamos mucho menos cosas en cierta cantidad de días o conozcamos mucho menos lugares, porque experimentamos las ciudades más a profundidad. Hasta ahí era el concepto que aprendí el día de hoy viendo un TikTok y pensé en trasladarlo a esta información de qué pasa cuando aprendemos muchas cosas. Y es que viajamos por este proceso de aprendizaje como un turista o como un viajero. Queremos conocer la mayor cantidad de teorías, leer la mayor cantidad de libros, porque así puedo decir que leo 50 libros en un año, de escuchar 1, 2, 3, 5, 10 podcasts o ver, no sé, seguir 100 canales en YouTube de temas de motivación, de crecimiento, de liderazgo, de manifestación o lo que quieran. O realmente pasan por un tema y se meten en él y lo aprenden y lo experimentan y lo modifican y lo tocan y lo huelen y lo prueban y se vuelven un viajero en ese aprendizaje. ¿Qué han sido todos ustedes en estos días que llevamos, en estos 72, 3 días que llevamos de hablar respecto a diferentes conceptos de por qué no estamos logrando nuestras metas, qué podemos ir haciendo? ¿Están turisteando en cada uno de los episodios o realmente están viajando ustedes con su tiempo que le dedican a escuchar el podcast, este podcast o cualquiera? Y me voy dando cuenta que esta analogía se hace como par a otra que utilizo, que habla de cuando estamos solo
coleccionando como estas personas. Yo no sé si se acuerdan que había un programa en la televisión que exponía casos de gente que era acumuladora compulsiva de cosas, y uno de repente entraba a la casa y uno solo ya no puede abrir la puerta, la gente ya no puede dormir en su cama porque hay 1000 cosas, las casas tenían 2, 3 baños y ya no podían usar ninguno, y habían unas cosas extrañísimas entre las refris, los baños, los gabinetes, porque tenían tanto que solo ya no sabían qué tanto tenían. Y pasa esto mismo cuando aprendemos a coleccionar información del desarrollo personal. Vamos a cursos, nos metemos a cosas, leemos un libro, leemos otro libro, escuchamos otro podcast, vemos una película inspiracional, vamos a un taller, vamos con la coach, vamos con el otro coach, vamos con este psicólogo, que está bien si no hago clic con un psicólogo, si no hago clic con el coach, con la coach, pues buscar a alguien más. Creo que sí tiene que haber un clic ahí, pero muchas veces nos volvemos como adictos a meternos a escuchar un montón de cosas de crecimiento, y la ejecución y el proceso de aprendizaje pues no se da, porque no tomamos esta información que estamos adquiriendo y no experimentamos la vida a través de este aprendizaje, sino solo lo coleccionamos. Y entonces pasa mucho que aprendemos algo en teoría y aprendemos otra cosa y otra cosa y otra cosa, y de repente nos vemos volviendo a cometer ciertas conductas como si no hubiéramos aprendido nada, porque no pasamos por un proceso de experimentación. Y ya cuando ya leímos los 450 libros, y ya cuando vamos con el psicólogo o vamos con la coach o quien sea, y nos dicen cosas y nos sugieren cosas o nos orientan con cosas, en el caso del psicólogo, o nos pregunta cosas el coach y nos va cuestionando un poco ahí cómo van las salidas que hemos ido encontrando a los diferentes retos, la respuesta de nuestra parte es como, ay, sí, es que esto yo ya lo sé, que lo tengo que hacer así, o sí, esto ya lo sabía, que esto no sé cuánto, o sí, ya me lo habían dicho. Pero ¿como para qué? ¿Para qué quieres seguir que te sigan diciendo las mismas cosas que ya sabes? ¿Para qué seguís escuchando podcasts que te dicen cuáles son los problemas que tú ya sabes que tenés? Excepto Despiertamente, ese sí, sigan escuchando. ¿Para qué querés leer otro libro acerca de manejo del tiempo porque no has logrado manejar tu tiempo? Y ya este es el libro número 15 que estás escuchando. O tal vez no has leído ninguno, pero solo completo, solo empezás a leer 2, 3 páginas y ay, no voy a poder ir next. Esto es importante de entender porque muchos pasamos por este proceso de ser acumuladores compulsivos de conocimiento del desarrollo personal. Así que vamos a profundizar un poquito en esto, porque a mí me encantó entender que la vida no me va a cambiar porque lea un libro más, sino por realmente entender y profundizar ciertos conceptos, vivirlos, hacerlos míos y modificarlos cuando sea necesario, estirarlos, encogerlos, hacerlos bolita, hacerlos pedacitos y que realmente entren en mi cerebro. Entonces primero les quiero poner, imagínense ustedes un círculo enfrente. Pueden hacer un círculo con sus manos. Y la mitad exacta de ese círculo es todo lo que ustedes saben que saben. Porque ustedes saben que han aprendido cosas. Y también la otra mitad del círculo es todos aquellos temas de los cuales ustedes sí saben que no saben. Por ejemplo, yo tengo clarísimo, sé que no sé hablar en ruso, sé que no sé operar a una persona, sé que no sé construir casas, sé que no sé hablar en mandarín, sé que no sé cocinar un pastel. Entonces sé qué cosas sé porque las aplico y las trabajo, y sé qué cosas no sé porque sé que existen y sé que no las puedo hacer. Pero todo lo que está en el universo, en tu alrededor, vamos a llamarle el alrededor para no ponernos tan intensos con el universo, todo lo que está en tu alrededor, fuera de ese círculo que estás haciendo con tus manos, así hasta lo más profundo que tú puedas ver alejado de ese círculo, es todo lo que yo no sé, que no sé. Hay un infinito
de temas, de procesos, de instrucciones, de códigos, de idiomas, de teorías, de conocimiento técnico, de conocimiento funcional, que yo no tengo idea que existe, que yo no tengo idea que se puede hacer, que yo no tengo idea que nada. Entonces es infinitamente superior todas las cosas que yo no sé, a las que yo sé que sí sé. Y por eso es que es importante tener claro que el aprendizaje es necesario hacerlo con conciencia. Y no solo con que me voy a meter a otro curso y voy a escuchar otra vez más este tema y me voy a meter al curso porque no sirve de nada si no hay una aplicación. El mayor obstáculo del aprendizaje es creer que de un tema ya sabemos demasiado. Y creemos que ya sabemos demasiado porque sabemos la teoría de este tema. Entonces vamos a pasar también por una etapa de este aprendizaje que es aquí no vamos a tocar por el momento todo lo que no sé, sino pasar del que yo sé que no sé al yo sé que sí sé. ¿Cómo pasamos de eso? Y lo voy a ejemplificar con aprender a amarrarse los zapatos. Primera etapa del aprendizaje es tener una incompetencia inconsciente. Aquí empieza, voy a hacer una corrección con lo que acabo de decir. Aquí empieza todo lo que yo no sé que no sé. Aquí lo empiezo a cambiar. Cuando somos niños y por primera vez empezamos a usar zapatos, generalmente a los niños les empiezan a poner zapatos que son como con velcro al principio y así. Y de repente un día nos enteramos que los zapatos hay que amarrarlos y que nos van a enseñar a amarrarnos los zapatos. Antes de que tuviéramos ese descubrimiento de las cintas de los zapatos o de las agujetas, dependiendo de dónde estén escuchando este podcast, antes de tener esa información, nosotros no estábamos conscientes en lo absoluto de que éramos incompetentes en esta tarea de amarrarse los zapatos. Aquí estábamos en el yo no sé, que es todo ese tema que yo no sé. No registro que no sé amarrarme los zapatos porque yo ni siquiera sé que existe amarrarse los zapatos en ese momento. Luego pasamos a una incompetencia consciente. Me doy cuenta que no sé amarrarme los zapatos, entonces ya sé que es amarrarse los zapatos y estoy consciente que yo no sé hacer eso. Pasé de no saber que no sabía a saber que sí sé, que no sé amarrarme los zapatos. Ya tengo un elemento más en mi mente de cosas que no sé hacer. ¿Ok? Amarrarse las agujetas de los zapatos, amarrarse las cintas de los zapatos. Luego viene un proceso bastante largo que es el aprender realmente a amarrarme los zapatos. Y aquí entro en un proceso de competencia consciente. Agarro una orejita, agarro otra orejita, paso por no me acuerdo cómo es todo ese tema porque pues no tengo hijos, no les enseñé a amarrarse los zapatos. Pero se pasa la orejita por debajo de la orejita y se jalan las orejitas y ya tengo un nudo de zapato. Entonces cuando estoy en ese proceso de aprender, de intentar, de practicar y de que por fin queremos amarrarnos los zapatos por primera vez, esa es ya una competencia consciente porque estoy consciente que estoy aprendiendo. No sé exactamente en qué punto de la vida, pues ya ni siquiera tenemos que volver a pensar una orejita, dos orejitas y sino que simplemente estamos hablando con alguien, nos agachamos, agarramos las cintas de los zapatos y empezamos a hacer orejitas y nudos y que va alrededor de la madriguera del conejo y jalamos y ni nos dimos cuenta que estábamos amarrándonos los zapatos. A esa etapa se le llama competencia inconsciente. Se llega a la competencia consciente con un proceso de repetición hasta que el conocimiento fluye de manera natural y de manera inconsciente. Cuando estamos poniendo la atención a lo que estamos haciendo, porque nos puede salir mal si no le ponemos atención, es una competencia consciente. Cuando ya lo podemos hacer casi que con los ojos cerrados, es una competencia inconsciente. Ahí no estoy yo consciente de todo lo que sé, porque no llevo tan presente la lista de sé ponerme los pantalones, sé ponerme los calcetines, sé ponerme los zapatos, sé peinarme, sé lavarme los dientes, sino que simplemente como que
No nos recordamos que lo tuvimos que aprender porque no estamos pensando en eso todo el tiempo. ¿Y esto por qué es importante? Porque ese proceso, primero tenemos que imaginarnos que hay cosas que no podemos resolver simple y sencillamente porque tal vez exista la posibilidad de que no sé, que hay una solución por ahí que todavía no la sé. Todavía no sé que existe esta solución y entonces para mí soy inconsciente que no tengo esa competencia. No quiere decir que la solución no exista, solo que yo no sé que existe, que yo todavía no sé qué conocimiento debo de adquirir. Y que el proceso de estar inconsciente de ya mi aprendizaje, que es hacerlo sin que me dé cuenta, es una gran curva de aprendizaje y lleva su proceso. Y para esa curva de aprendizaje me voy a confundir, lo voy a hacer mal, lo voy a hacer al revés, me va a costar, me voy a tardar y van a pasar una serie de cosas antes de yo llegar al momento de decir, ok, esto yo ya lo aprendí y lo puedo hacer con los ojos cerrados. Toma mucho tiempo. Tenemos ya claro cuáles son estos pasos por los que pasamos a la hora de aprender. Desde no saber que no sé hasta ya ni me doy cuenta que sí sé lo que estoy haciendo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando estamos aprendiendo algo y esta curva de aprendizaje que les digo? Debemos de pasar por ciertos procesos para asegurarnos que lo que estamos aprendiendo realmente se quede con nosotros y viajemos en el aprendizaje y no solo turistiemos en el aprendizaje. La primera parte es absorber la información que me están dando. Debo de absorber esta información, empezar, si lo quiero aprender, es meterme de lleno al tema y leer, absorber, entender cómo voy a aprender más. Y es, ok, ya leí el primer libro de los hábitos de Charles Duhigg, ¿qué otros libros puedo leer? ¿Qué más me puedo meter? Puedo escuchar un podcast, puedo oír una visión diferente. Está este libro de hacer la cama antes de levantarse, al levantarse. ¿De qué más puedo aprender yo hablando del tema de los hábitos? Amplío la información. ¿Qué pasa la mayoría de las veces? Que cuando estamos aprendiendo de un tema nuevo, sobre todo si son temas que reafirman nuestra identidad o, por el contrario, rechazan nuestra identidad, si es algo que reafirma nuestra mentalidad, nuestras creencias, nuestro pensamiento, nuestra actitud, leemos este libro que como lo escribió alguien que piensa como yo o lo escribió alguien que se educó como a mí me educaron, entonces ya no necesito saber nada más y ya con eso me doy por bien servida y ya esto valida lo que yo pienso y automáticamente ya, como en un libro dice que valida lo que yo pienso, no hay nada más que aprender. Pero es tan importante también leer, para armarnos un criterio sobre todo, leer también cosas contrarias, complementarias de diferentes autores. Hay un montón de libros que hablan de lo mismo, pero simplemente porque la voz de quien lo escribe es diferente, se interpreta tal vez de una manera más fácil o más difícil, o se hace más amena la lectura o menos amena la lectura. Entonces ya una vez absorbida la información, una vez ampliada la información, vamos a pasar a aplicar lo que aprendimos. Esto me recuerda mucho a este tema de la necesidad de leer cierta cantidad de libros por semana, cierta cantidad de libros por mes, cierta cantidad de libros por año. Pero cuando yo le pregunto a las personas, ¿por qué quieres leer 50 libros? 50 libros en un año, 52 libros en un año. Pues les interesa más el tema de decir, pues porque sí, yo sé que los leí, 50, ok, ¿y qué aprendimos de esos 52 libros que leíste? ¿Qué aplicaste de los libros que leíste? ¿Qué lecciones traían para ti? ¿Qué te dejó el libro? ¿Cómo vas a aplicar esto que estás aprendiendo? Y no es de una vez, sino de aplicarlo varias veces para poder venir y llegar a la siguiente fase, y es, esta persona escribió un libro que era acerca de un tema y generalmente lo escribió porque este proceso le sirvió a esta persona. No quiere decir que no sea válido, solo que tal vez en la forma en la que lo escribió probablemente le sirvió a sí mismo. Entonces toca ver qué ajustes yo le puedo hacer a lo que aprendí, al proceso que estoy aplicando, pero que no me está saliendo el resultado que yo esperaba, entender por qué. Algunas veces será un tema bastante fácil de entender, otras veces habrá que escarbar mucho más de por qué no me está funcionando, pero la idea es, cuando voy ajustando y yo ya empiezo a hacer mío el proceso, ya mi etapa de aprendizaje va bastante más adelantada,
porque ya no solo es, sí, acumulé conocimiento, sino lo empecé a poner en práctica, le agregué cosas, le quité cosas, y yo ya me doy cuenta que conforme me conozco a mí mismo, yo ya puedo saber más cosas de mí, porque conocer un montón de cosas de mí no es saberme a mí mismo, sino cómo aplico el conocimiento que tengo acerca de mí mismo y esta información que me está surgiendo, que es, tengo que ampliar, absorber y aplicar lo aprendido. ¿Cómo voy ajustándolo? ¿Me sirve mejor en las mañanas o me sirve mejor en las tardes? ¿Tengo la misma energía o no tengo la misma energía? Ya probé, y si lo hago solo, mejor un día sí, un día no. Y si lo hago solo los viernes, o mejor no lo hago. Mejor, en vez de hacerlo al final del día, lo hago al principio del día. Porque me voy conociendo, voy ajustando. No quiere decir que la primera que lo aprendí, lo traté de ajustar un poquito, le metí ahí un par de mi propia salsa a los tacos y no me salió el resultado como yo quería. No quiere decir que no sirva el proceso. No quiere decir que sea malo el proceso. Quiere decir que lleva una etapa de aprendizaje y de ajuste. Y por último, bueno, ya encontré lo que yo quería, aprendí ese tema, ya lo practiqué, ya le di 1000 vueltas, ya modifiqué cosas. El paso óptimo, por excelencia, en la etapa del aprendizaje es yo enseñarle a alguien más lo que aprendí. Porque este proceso me obliga a formar las ideas y a presentarlas de una forma sencilla y lógica para poder aterrizar el pensamiento de lo que yo quiero enseñar, y heme aquí explicándoles a ustedes tantísimas cosas que yo he podido ir aprendiendo. Y para mí tener la capacidad de hacer un tema sencillo, que a veces no siempre es sencillo y estoy consciente de eso, pero que hacer de una forma bastante fácil y sencilla algún tema que estamos conectando, pudiera ser mi pasión. Me encanta, lo disfruto muchísimo. Pero es importante entender que cuando hay un proceso que tenemos que pasar de absorber, ampliar, aplicar, ajustar, que es un proceso de 4 A's, y aparte enseñar lo que aprendí, pero si no tienen ganas de irle a enseñar a nadie, pues no pasa nada, con lo anterior es más que suficiente. Si no paso por ese proceso y solo leo un libro de lo que aprendí y ya, y no nada más, y ya con ese libro yo creo que ya lo sé todo, pues ahí está el problema, porque no se puede dejar de aprender de un montón de cosas. Y con toda esta información del aprendizaje, esto sí fue un podcast que escuché de una persona que hablaba mucho de temas del mentalismo y la ley de la atracción y demás, pero me encantó una fórmula que le llama el coeficiente de aprendizaje. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de aprender? Y esto que les voy a contar no tiene absolutamente nada del tema que él escribe y habla, que los habla en sus audios de Your Wishes May Command, o por ahí, que pues me parecen interesantes, pero este término, este concepto fue el que, si yo me puedo llevar un solo concepto de esos 14 audios que hablan de pues cómo alcanzar ciertas metas, este es el concepto que yo me quedaría. Y este coeficiente de aprendizaje, la fórmula del aprendizaje, hace 2 preguntas, que es, ok, estoy teniendo cierta información, estoy leyendo este libro, estoy escuchando este podcast, y la primera es, ¿cuánta voluntad tengo de aprender acerca de este tema que estoy hablando? Supongamos que es el aprendizaje. Del 1 al 10, ¿cuánta voluntad tengo de aprender del tema? Y eso me va a dar un valor de aprender. Entonces supongamos que no, si a mí me súper interesa el tema, estoy clavadísima leyendo, viendo todos los TikToks del mundo acerca de, no sé, pongamos la gestión del tiempo. Ok, estoy súper clavada con esto. 10, muy bien. Ok, del 1 al 10, te pregunto ahora, ¿cómo medirías tu voluntad de aplicar lo que estás aprendiendo? Y ahí es cuando creo que las cosas ya no empiezan a ser tan 10 de 10, porque no estamos muy dispuestos a que hagamos cosas que van a atentar contra nuestro sentido de la propia identidad que tengamos, aunque la identidad que estamos teniendo con nosotros mismos no nos está ayudando a resolver. Entonces multiplicamos ambos valores, tanto el valor que yo le di a mi voluntad de aprender del tema por el valor que yo le di a aplicar lo que estoy aprendiendo, y eso me va a dar pues es esta fórmula que pues me gustó bastante para darnos cuenta que a veces nuestra capacidad de aprender está al 50%. Y es muy importante ser honesto con uno mismo y darse cuenta, ok, mi capacidad de aprender está al 50% porque no estoy dispuesta
a aplicar lo que estoy leyendo, no estoy dispuesta a intentarlo, sino que, esto no me parece. Y está bien si, por ejemplo, estoy leyendo acerca de algo, el autor como me lo está escribiendo no me funciona, me parece aburridísimo este autor, pero puedes ir a leer a alguien más, puedes ir a comprar otro libro, puedes ir a prestar otro libro, puedes bajarlo de PDF, puedes escuchar podcast, puedes hacer muchas cosas, y en esta etapa que la información está a la punta de los dedos, a quien tiene los recursos, estoy consciente para poder pagarlos, pues tiene la información ahí consigo mismo. Entonces acá el tema es el aprender, el darnos el permiso de aprender, el darnos cuenta que si no estamos aplicando lo que estamos aprendiendo, si no estamos ajustando lo que estamos aprendiendo, estamos turisteando en el proceso de aprender y no estamos siendo verdaderos viajeros que vamos a aplicar las cosas que aprendemos. Así que contame, ¿cuál es tu capacidad de aprender? ¿Cuál es tu capacidad de aprender a plantearte mejor tus metas para el próximo año? Que no tiene que ser en enero, que puede ser en noviembre del otro año, que puedes tomarte un tiempo suficiente para conocerte, para cuestionarte, para plantearte cosas, que puedes esperar si querés al reto de 100 días del próximo año para hacer algo, pero que es importante tener esa conversación honesta. Acordémonos que empezamos con las conversaciones honestas con uno mismo de cuánto estoy dispuesto a aprender y cuánto estoy dispuesto a aplicar esas cosas que estoy aprendiendo. Así que gracias por dejarme despertar tu mente el día de hoy con el reto de Despierta Mentes. Te espero el día